Bueno, las protecciones, ¿para qué utilizamos la protección? Bueno, para proteger el sistema de potencia de las fallas que pueden producirse en el transformador. O sea, si tenemos un problema en el transformador, esa falla, ese problema, ese cortocircuito, por ejemplo, que no salga del transformador y se propague a través de la línea, por ejemplo. ¿Está? Para proteger el transformador de las fallas o perturbaciones que se pueden producir en el sistema de potencia. Al revés ahora. Se produce un cortocircuito, se produce un problema, una falla en la línea de alta tensión. ¿Sí? Bueno, tenemos que tener, aparte de que la línea tiene su propia protección, porque eso es otra cosa, todas las líneas siempre tienen que tener sus protecciones. Entonces, la línea, aparte de tener su protección, también debemos prever alguna protección por si llega a fallar la protección de la línea, bueno, que esa falla no se nos meta en el transformador. Entonces, también debemos prever esa situación a través de protecciones propias del transformador. Y por último, proteger al propio transformador, ¿no es cierto?, de las fallas que se puedan producir en el mismo. Claro, se produce un cortocircuito interno, está bien, no quiero que ese cortocircuito salga del transformador y se propague a través de la línea, pero lo que quiero es que ese cortocircuito, ¿no es cierto?, se despeje inmediatamente y no me afecte al transformador, ¿verdad? Bueno, muy bien. Habíamos dicho que esto también yo se los había comentado a último momento, ya cuando estábamos terminando la clase, que la vida útil de un transformador, o digamos en forma genérica de cualquier máquina eléctrica, la vida útil está dada por la aislación. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, lo que queremos es que esa degradación de los materiales de aislación, ¿no es cierto?, sea mínima. Tratar que la aislación se deteriore o se degrade lo menos posible. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una vida útil mucho mayor, ¿no es cierto?, en ese transformador. Bueno, ahora la degradación de los materiales de aislación se pueden producir por dos inconvenientes, dos fallas o por dos problemas. ¿Está? Primero, por sobretemperatura. Y bueno, una sobretemperatura, ¿cómo se puede generar? ¿Por qué podemos llegar a tener una sobretemperatura? Bueno, por circulaciones de corriente que estén por encima del valor nominal. Entonces, cuando tenemos corrientes que están por encima del valor nominal, ya sean corrientes instantáneas, un cortocircuito, ¿verdad? O también pueden ser corrientes graduales, una sobrecarga permanente. Estamos trabajando en un 20, un 30% por encima del valor de la corriente nominal, un periodo de tiempo grande, un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, importante. Entonces eso también va degradando esa aislación. Entonces hay que tratar, ¿no es cierto?, de evitar esa degradación. Y el otro problema importante para la degradación, o más que la degradación, es para digamos, el deterioro o la perforación de la aislación, es cuando se produce un arco eléctrico. Y un arco eléctrico se puede producir debido a ¿qué? Debido a un alto gradiente de potencial. ¿Qué significa esto? Alto gradiente de potencial. Bueno, significa que se produce una sobretensión, ¿verdad? Una sobretensión en un determinado instante, ¿verdad? Esa sobretensión, por ejemplo, podría llegar a ser por una descarga eléctrica sobre la línea de alta tensión. Esa descarga eléctrica, ¿no es cierto?, es una descarga que se cae sobre los cables, se propaga esa descarga eléctrica como un frente de onda plano que se termina, ¿no es cierto?, si no lo despejamos,
se termina introduciendo al transformador y ahí tengo, ¿verdad? Esa elevación de la tensión instantánea debido a ese arco, a esa, perdón, descarga eléctrica. Eso produce un alto gradiente de potencial, por lo tanto, entre conductores que vamos a tener uno al lado del otro, o una bobina al lado de la otra, o una bobina y la masa, se produce ese pico, ese gradiente de potencial eléctrico elevado, y eso hace que la aislación se perfore, ¿sí? Bueno, también existen gradientes de potencial eléctrico, pero ya no es lo mismo que una descarga eléctrica, ¿verdad? Cuando se producen conexión y desconexión de componentes, equipos, de líneas, ¿sí? Ustedes saben que cada vez que se produce una conexión o una desconexión en un circuito eléctrico aparecen transitorios y esos transitorios, ¿no es cierto?, producen sobretensiones. ¿Ah? Bueno, entonces cuando la carga es una carga muy grande, una carga importante, la que se desconecta o conecta a un transformador también produce un gradiente, ¿no es cierto?, de potencial eléctrico. Bien, y el otro problema, que ya nos vamos fuera de lo que es la aislación, es evitar la deformación de la cuba. ¿Está? O sea que una protección eléctrica, aparte de evitar la degradación de los materiales, la perforación de los materiales de aislación, ¿sí?, tiene que evitar que se produzca deformación en la cuba cuando se produce un incendio, un problema grande o una explosión en el transformador, porque se produjo un cortocircuito interno que no se alcanzó a despejar porque falló la protección, o por algún motivo también puede ser que el transformador ya cumplió su vida útil y bueno, cualquier inconveniente o sobrecarga que sufre el transformador se puede llegar a producir, ¿no es cierto?, un cortocircuito interno. ¿Y eso qué es lo que produce? Y bueno, puede llegar a producir hasta una explosión interna en ese transformador. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al menos tenemos que tratar de recuperar la cuba, ya que adentro, ¿verdad?, todo lo que es conductores de los bobinados no se van a poder recuperar, pero sí poder recuperar aunque sea la cuba. Entonces tenemos que tratar de evitar que esa cuba se deforme, ¿sí? Para lo cual ya vamos a ver que existen protecciones muy básicas, muy elementales, ¿sí? Protecciones muy simples que nos permiten, ¿no es cierto?, esa protección de la cuba. Bueno, muy bien. Vamos ahora a vamos a comenzar a desarrollar las protecciones, ¿sí? Bueno, entonces, las causas de efecto de la aislación, acabamos de decir, o sobretensiones o calentamiento inadmisible de los bobinados, ¿está? Eso de calentamiento inadmisible de los bobinados, vuelvo a repetir, puede ser o por un cortocircuito o por una sobrecarga o sobrecorriente. Bueno, las sobretensiones. Las sobretensiones, esto es en todos los transformadores, ¿sí?, está esta protección, ya sean transformadores de potencia o ya sean transformadores de distribución, de estos que tenemos en la calle. Bueno, esta protección está en todos los transformadores. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque es una protección barata. Entonces, como es una protección barata, no cuesta nada colocársela inclusive a los transformadores de distribución, estos que están en la calle. Bueno, ¿dónde tienen que estar estos? Son descargadores de sobretensión, o por ahí conocidos también como descargadores autovalvulares, también se los conocen, pero son descargadores de sobretensión. ¿Y dónde tienen que estar? Ahí cerquita, al lado del transformador. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, este elemento lo que hace es
digamos, cuando se produce una descarga eléctrica, ¿sí? Una descarga eléctrica, una descarga debido a una tormenta eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Se produce una descarga sobre los conductores y bueno, esta descarga produce una sobretensión, genera un frente de onda que tiene una tensión o un gradiente de potencial elevado, entonces hay que despejarlo, hay que tratar de que no se nos introduzca dentro del transformador. Entonces por eso que este elemento tiene que estar ahí a la entrada y bien cerquita del transformador. ¿Tá? Ya vamos a ver alguna figura. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene este elemento? Bueno, estos son, es un varistor. En realidad, el término, digamos, que tiene, el término técnico que tiene, que es un varistor. ¿Qué es lo que es un varistor? Es una resistencia variable con la tensión. Entonces, para ciertos valores, los valores nominales de tensión, es un aislante perfecto. Bueno, no perfecto, es un muy buen aislante en donde no se produce, ¿no es cierto?, la descarga de esa tensión. Ahora, cuando se produce un gradiente de potencial elevado, debido, por ejemplo, a una descarga eléctrica, una descarga atmosférica, ahí es donde, ¿no es cierto?, aumenta la tensión y al aumentar la tensión disminuye su resistencia. ¿Está? Por eso dice que está constituido por una serie de elementos resistivos no lineales. ¿Está? No lineales. Por eso, porque varía esa resistencia con la tensión. Están conectados en serie y están fabricados, ¿no es cierto?, en base a óxido de zinc. Esa es la característica que tiene. Entonces, cuando se produce un gradiente de potencial elevado, ¿qué es lo que hace? Su resistencia disminuye. Y por lo tanto, esa descarga eléctrica, ¿no es cierto? Esa descarga atmosférica la deriva a tierra y no permite que se introduzca dentro del transformador. ¿Eh? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una figura, ¿sí? Estos son los descargadores. Ahí tenemos el transformador, está colocado ahí cerquita. Ahí ven una barra, esto está conectado directamente a los aisladores de entrada del transformador. ¿Sí? Siempre están conectados al lado de mayor tensión del transformador. ¿Por qué motivo? Y bueno, por una sencilla razón. Si nosotros miramos en la calle, por ejemplo, y vemos la red de 13.200 voltios, está por encima de la red de, digamos, de baja tensión, ¿sí? De 400, 231 voltios, ¿verdad? Entonces, por eso que si se produce una descarga eléctrica, se va a producir sobre esa red y no sobre la de baja tensión. Entonces, por eso que ahí es donde se coloca. ¿Ah? Bueno, acá les voy a mostrar otra figura. Esto es un transformador. Este transformador pertenece a una empresa, es un transformador que está ahí adentro en una sala, ¿verdad? Pero veamos cómo sería el de los que están en la calle, ¿sí? A ver, acá se los muestro. Esta es una figura que la tenemos en los apuntes anteriores, ¿sí? De ahí la saqué, que bueno, sirve. Acá tenemos, miren. Estos que están acá, estos serían los descargadores, esos descargadores de sobretensión. Acá tenemos la red aérea, acá tendríamos los 13.200 voltios, ¿verdad? Los 13.200 voltios, entonces ahí, ¿dónde llegamos? Llegamos acá a este descargador. De ahí vamos a pasar por este otro que está acá, ¿sí? Este que está acá, que es un interruptor fusible, ya lo vamos a ver, ¿sí? Más que interruptor, es un seccionador fusible. Y después acá, no miremos esto acá están los transformadores de medición,
nosotros si miramos en la calle, no vamos a encontrar transformadores de medición, ¿no es cierto? Bueno, esta es digamos, una subestación en donde se han incluido transformadores de tensión, estos dos que están acá, y transformadores de intensidad, ¿no es cierto?, para poder medir la tensión y la corriente. Pero bueno, esta parte no la consideremos porque lo que normalmente vemos en la calle son los descargadores de sobretensión. Luego pasamos ahí por los seccionadores fusibles y de ahí vamos directamente al transformador. ¿Está? Fíjense acá, acá tenemos la salida, acá abajo ven, tenemos la conexión, los tres, ¿sí? Estos tres, estos descargadores de sobretensión, están los tres interconectados entre sí, están conectados a tierra, ¿ven? Acá van conectados a tierra. ¿Sí? Bien, entonces, ven, y ya volvemos porque vamos a volver sobre esta imagen cuando veamos ahora los seccionadores fusibles. ¿Eh? Bueno, muy bien. Volvamos a la pantalla anterior. Bueno, acá lo tenemos. ¿Sí? Acá lo tenemos. Acá están, ven, los tres están conectados y esto va conectado a tierra, o a la puesta a tierra. Bien, vamos ahora a hablar un poquito acá para que nos vamos ubicando. Bueno, estamos hablando de protecciones, ya conocemos, a ver, pero, bueno, sí, veamos esto, y después vamos al seccionador fusible para completar la idea de lo que les estaba mostrando. Bueno, cuando estamos hablando de fallas, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a ver ahora los distintos tipos de fallas que son fallas debido a calentamiento en los bobinados. El anterior es de sobretensión, vamos a identificar. Dijimos, pueden haber, se degrada la aislación por dos tipos de fallas. Dijimos uno, elevado gradiente de potencial, que está dado por una sobretensión, normalmente por descargas atmosféricas, descargas eléctricas atmosféricas. Listo, ya vimos cómo, ¿sí?, se protege cualquier tipo de transformador. Transformadores de potencia o transformadores de distribución. Esa protección la tienen todos. Ahora si nos vamos a la otra falla debido al calentamiento, ¿no es cierto?, sobre temperatura, calentamiento, que produce degradación en la aislación, ahí tenemos una serie de fallas que las podemos resumir en estas que están acá. Fallas entre fases en el primario, fallas de fase a tierra en el primario, falla entre fases en el secundario, falla de fase a tierra en el secundario, fallas entre espira, falla en el núcleo, falla en la cuba, sobreflujo y sobrecalentamiento. Esto de sobrecalentamiento, vuelvo a repetir, es cuando tenemos una corriente superior a la nominal por un largo periodo de tiempo, ¿no es cierto? Pero que no es un cortocircuito. Bueno, todas estas son tipos de fallas que podemos llegar a tener. Bueno, entonces ahora empecemos a hablar un poquito o empecemos a ver cuáles son las protecciones. ¿Ah? Bueno, existe una protección que es la protección más importante y la protección más cara que puede llegar a tener un transformador, siempre hablando de potencia, ¿sí? Esa protección es la protección diferencial, ¿sí? La protección diferencial. O sea que fíjense ustedes que acá, de acuerdo al tipo de falla, dice protección usada. Y fíjense que la diferencial aparece prácticamente en todas, nada más que cuando tenemos un sobreflujo o un sobrecalentamiento debido a una sobrecorriente, ¿verdad? Ahí actúan otro tipo de protecciones y no la diferencial. Entonces, existe una protección, que es la protección diferencial, y es la protección más importante que puede llegar a tener un transformador de potencia.
Bueno, entonces, ¿todos los transformadores de potencia tienen la protección diferencial? No, no todos los transformadores de potencia. ¿Por qué motivo? Y porque es una protección muy cara, ¿sí? La protección diferencial es una protección muy cara, así como hemos dicho que el TAP, ¿no es cierto? O el conmutador si es un conmutador bajo carga, es muy caro, por lo tanto no lo tienen todos los transformadores de potencia. ¿Estamos? Bueno, la protección diferencial es el mismo concepto. Es una protección muy cara, por lo tanto no la tienen todos los transformadores de potencia, ¿sí? A partir de una determinada potencia, ahí es donde ya comienza a justificarse una protección diferencial. ¿Ah? Bueno, ya vamos a ir viendo. Entonces, cuando está la protección diferencial, esa es la protección más importante del transformador, ¿sí? Y después tienen aparte, no es la única que va a tener, sino que van a ver ustedes que van a existir otro tipo de protecciones, pero ese otro tipo de protecciones van a actuar como protecciones de respaldo a la protección diferencial, ¿sí? Cuando no está la protección diferencial, las otras protecciones que vamos a ver que tiene ese transformador, bueno, van a pasar a ser ya no protecciones de respaldo, sino que van a ser las protecciones, ¿no es cierto?, propias del transformador. ¿Eh? Bueno, entonces falla entre fases en primario, diferencial y sobrecorriente. ¿Estamos? Ahí tenemos las dos protecciones. Falla de fase a tierra en el primario, diferencial y sobrecorriente. También la diferencial, la principal, la de sobrecorriente de respaldo. Si no está la diferencial, bueno, va a estar la de sobrecorriente. ¿Eh? Entonces va a pasar a ser protección principal la de sobrecorriente. Falla entre fases en el secundario, protección diferencial, ¿sí? Y también puede actuar ahí el relé Buchholz, ¿sí? Ya lo vamos a ver dónde funciona, cómo funciona, dónde está colocada. Falla de fase a tierra en el secundario, protección diferencial, o falla a tierra restringida, también es protección diferencial. Esta es toda una zona. Diferencial de falla a tierra restringida. ¿Ah? Esta es una diferencial convencional, es una protección diferencial. Ya también vamos a ver que todo esto tiene una denominación, tiene un número. Ya se los voy a comentar también cuando lleguemos a él. Falla en tres piras, protección diferencial y el relé Buchholz. Fallas en el núcleo, la protección diferencial y el relé Buchholz. Falla en la cuba, diferencial, el relé Buchholz y la protección de la cuba, poner la cuba a tierra. Sobreflujo, bueno, esta es una protección pura y exclusivamente para sobreflujo. Es una protección que está censando permanentemente la relación tensión-frecuencia, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de un sobrecalentamiento o una sobrecorriente, bueno, ahí tenemos el relé de imagen térmica o los relés también de sobrecorriente, nada más que en el caso anterior, cuando se produce una falla a tierra, ¿no es cierto? En el primario, esto hablamos de cortocircuito o una descarga brusca, ¿no es cierto? Una sobrecorriente, una corriente que crece bruscamente. Bueno, este es un tipo de falla de sobrecorriente y esta también es de sobrecorriente, pero es otro tipo. Es más o menos cuando nosotros hablamos de la llave termomagnética. La llave termomagnética tiene dos protecciones de sobrecorriente. La parte magnética actúa cuando se produce un cortocircuito en la instalación eléctrica, ¿verdad? Y tenemos que la protección térmica actúa cuando se produce un aumento gradual de la corriente. ¿Estamos? Un aumento gradual de la corriente. Bueno, esto sería lo mismo. Son dos tipos de protecciones que las dos son de sobrecorriente, pero son distintas. Bueno, entonces,
Esto es importante, esto se los he puesto acá, ¿no es cierto? Bien en grande para que nosotros lo único que vamos a hacer es tomar un valor de referencia. ¿Por qué motivo? No hay ninguna norma, ¿no es cierto?, que diga las protecciones, ¿no es cierto?, que se le deben colocar a un transformador, ¿sí? No dice transformador desde tal potencia hasta tal potencia con tal protección, de tal potencia a tal otra con tal tipo de protección y así, no. No, esto no es algo que está establecido, sino que esto depende de la importancia del transformador y de esa importancia, bueno, va a ser el costo que vamos a tener o la inversión que vamos a tener que hacer en protección. ¿Estamos? Entonces por ahí se justifica una protección diferencial y hay veces que no se justifica la protección diferencial. Entonces todo esto se hace un análisis o se hace un estudio, ¿no es cierto?, de qué protecciones son las que corresponden a ese transformador. ¿Ah? Bueno, entonces, acá, como les digo, yo lo único que he hecho es decir, bueno, vamos a tomar acá un límite de potencia y vamos a decir, desde acá hasta acá se utilizan tal protecciones, desde acá hasta acá tal otra y desde acá en adelante tal otra. ¿Estamos? Yo he tomado una referencia simplemente, pero no quiere decir que eso tenga que ser exactamente así como yo lo he colocado, ¿sí? Esto es lo que, bueno, normalmente se consideran este tipo de protecciones, ¿no es cierto?, en transformadores de las potencias que yo les he enunciado a continuación. ¿Ah? Bueno, otra cosa que eso ya después lo voy a incluir en los apuntes, que existe una norma, ¿sí? Existe una norma que hace referencia a todo lo que es protecciones de transformadores. Es una norma que es la norma IEEE C3791. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes dirán? Bueno, ¿de qué estoy hablando? La norma IEEE es una norma que significa, la IEEE significa Instituto de Energía Eléctrica y Electrónica, ¿sí? Ese instituto, Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es un instituto en donde toma las normas que están ahí, son normas que surgen a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, de gente que trabaja en el tema. Entonces, esta norma, esta norma, que es como les dije, la IEEE 3791, es una norma en donde habla de las protecciones de los transformadores, y es una norma que recomienda, ¿verdad?, de acuerdo a experiencia, habla y recomienda este tipo de protecciones, que son las que yo les voy a ir comentando, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar a hablar de los transformadores, ¿no es cierto? Vamos a dar su potencia y vamos a dar su protección. Bueno, entonces tenemos los transformadores de distribución, ¿verdad? ¿De cuáles son los de la calle? Fíjense que estamos hablando de transformadores de hasta 33 kilovoltios y, por ejemplo, 2500 kVA de potencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de los transformadores que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en nuestros barrios, que vemos en cualquier lugar, ¿no es cierto?, de la ciudad, en donde normalmente la tensión de trabajo de esos transformadores es de 13.200, ¿verdad? Y son transformadores que normalmente están por debajo de los 2.500 kVA. ¿Sí? Son transformadores que por ahí podemos llegar a encontrar 800 kVA, podemos encontrar 1000 kVA. ¿Sí? Eso son transformadores
considerable. Pero bueno, hasta 2500 kVA, lo que se debe hacer es protegerlo a través de lo que vimos recién, la protección contra sobretensión, ¿no es cierto? Es ese descargador de sobretensión o descargador autovalvular que les acabo de mostrar recién, y para las corrientes, ¿no es cierto?, se protege a través de seccionadores fusibles, ¿ah? Que yo también les dije, ya vamos a volver sobre la figura. Estos seccionadores fusibles son estos que tenemos acá, ¿tá? Acá tenemos el seccionador fusible, acá tenemos una imagen, acá es donde este es el soporte, y el seccionador fusible queda siempre así inclinado. Nosotros lo vamos a mirar y van a ver que siempre está inclinado. Esta es la parte del aislador. Esto va sujeto, ¿no es cierto?, sobre esos travesaños, en esos subestaciones de doble poste. Y acá tenemos el cartucho fusible. Este cartucho fusible acá tiene una articulación, y acá tiene un aro. Este aro, ¿no es cierto?, es para que con una pértiga se pueda desconectar o conectar. Acá es donde se produce la conexión, ¿sí? Acá es donde se produce la conexión. Cuando se produce un cortocircuito, acá esto adentro tiene un alambre, ¿sí?, un fusible. Entonces, ¿qué pasa con ese alambre? Se corta, se funde. Y cuando eso sucede, ¿sí?, acá se suelta, el fusible se suelta, ¿no es cierto?, de esa mordaza de sujeción y cae. O sea que a simple vista nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que se ha producido ahí un cortocircuito y ha saltado el fusible. Entonces viene la gente de la empresa distribuidora de energía, lo desengancha de acá abajo, lógicamente corta las otras fases también, ¿verdad? ¿Y cómo corta? Y a través de esto, directamente, a través con una pértiga, abre acá el circuito y luego, una vez que lo repuso, cambia directamente, vienen con otro cartucho igual, lo conectan y luego con la pértiga lo encastran acá, ¿no es cierto? Lo introducen, lo encastran sobre esa mordaza y se establece en el servicio, ¿eh? Bueno, acá esta tablita nos dice, de acuerdo a la tensión nominal y de acuerdo a la potencia del transformador en kVA, acá tendríamos los valores de corriente de esos fusibles, ¿ah? Acá tendríamos, esta es una tablita como para que tengamos una idea que todo esto son fusibles comerciales, todo esto, ¿sí? Son fusibles que se consiguen en el comercio, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, ya ahora nos vamos a transformadores de potencias superiores, ¿sí? Transformadores de potencias superiores a los 5 megavolt-ampere, ¿sí? Acá, esto estamos hablando, vuelvo a repetir, esto de los 5 megavolt-ampere podría ser también de 10 megavolt-ampere en adelante. ¿Está? Vuelvo a repetir, esto es simplemente es tomar un valor de referencia y vamos a decir, bueno, de acá en adelante normalmente puede llegar a tener todas estas protecciones. ¿Estamos? Y de esta potencia hacia abajo, normalmente puede llegar a tener todas estas protecciones, ¿sí? Entonces veamos, de 5 megavolt-ampere hacia arriba, puede llegar a tener, más que puede llegar a tener, va a tener el relé detector de gas o el relé Buchholz, un relé de imagen térmica, va a tener un termómetro, va a tener una protección diferencial contra fallas entre fase, ¿sí? Normalmente va a tener esta protección. Va a tener una protección contra sobreflujo y va a tener protección de sobrecorriente. O sea que fíjense, este transformador
es un transformador importante, es un transformador que hay que protegerlo de todas formas, y acá tenemos todas las protecciones que podemos llegar a tener en este transformador de esta potencia, ¿sí? Bueno, entonces esta sería, ¿sí?, la clasificación. Y ahora sí nos vamos a un transformador por debajo de los 5 megavoltampere. Bueno, entonces ahora vamos a tener el relé detector de Gauss, relé Buchholz, va a estar el relé de imagen térmica, va a estar la protección de sobrecorriente, va a estar, y protección contra fallas a tierra, que ya vamos a ver, o protección de la cuba, también esto va a estar. Entonces, estas serían las protecciones mínimas que debería tener un transformador de estas características. ¿Está? Bien, bueno, entonces ahora vamos a comenzar a desarrollar cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a ir, esto ya tenemos hecha ahí una clasificación, esto nos da una idea, ¿no es cierto?, de las protecciones que tienen que tener este tipo de máquinas, y bueno, y ahora vamos a hablar cada una de ellas, a ver qué es lo que protege y cómo protege, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el relé Buchholz, ¿verdad? Este relé, ven que aparece un numerito, ¿sí? Bueno, esto también, este número es un número que normalmente se encuentra digamos, en los planos de las protecciones de las máquinas, y es un número que está dado por la norma ANSI. La norma ANSI le asigna un número a cada una de las protecciones importantes, ¿sí?, le asigna un número. ¿Qué es lo que es la norma ANSI? ¿Sí? Bueno, es la norma dada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ¿sí? Esa es la norma, o sea, la norma ANSI es la equivalente a la norma IRAM nuestra, ¿no es cierto? La norma IRAM nuestra es la norma que, ¿no es cierto?, por la cual nos movemos nosotros en nuestro país. Bueno, esta es una norma dada por una reglamentación o una norma norteamericana. Bien, ¿por qué se los he colocado? ¿Sí? Bueno, porque en la mayoría de las bibliografías aparecen los numeritos, ¿estamos? Entonces, por eso que yo también se los he colocado en las protecciones, pero bueno, ustedes sepan que eso se trata pura y exclusivamente de una norma americana, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces el relevo. ¿Dónde está? Acá tenemos el tanque, ¿sí? El tanque de expansión del transformador, y acá tenemos el transformador. Entonces, esa es la cañería que va del tanque de expansión al transformador. Ahí, entre el tanque de expansión y el transformador, ahí es donde se encuentra el relé Buchholz, ¿sí? Bueno, este relé tiene conexiones eléctricas, ¿ves? Ahí aparecen los cablecitos. Entonces esos cables, ¿a dónde van? Bueno, esos cables van a ir a actuar sobre el relé que acciona el interruptor principal. Eso es otra cosa importante a tener en cuenta, que todas las protecciones siempre accionan sobre el interruptor principal. O sea que acá no es que cada protección tiene su propio interruptor que lo hace salir de servicio al transformador. El transformador tiene un solo interruptor de potencia, que es la protección, ¿sí? Pueden tener o un interruptor de potencia a la entrada o un interruptor de potencia, uno a la entrada y otro a la salida, o puede llegar a tener un interruptor de potencia a la salida, ¿está? Pero siempre va a actuar sobre ese interruptor de potencia, ¿ah? Bien, ya se los voy a mostrar también, les voy a mostrar ahí unas figuras en donde
aparecen para que, digamos, tengamos una idea, digamos, una idea de, digamos, de general, ¿no es cierto?, de todo esto de las protecciones, sobre qué actúa, cómo actúa, en fin. Bueno, entonces ahí tenemos, esta es la figura del relé Buchholz, esta es una foto de un relé Buchholz, ¿sí? Y acá tenemos el esquemita eléctrico de cómo funciona, ¿sí? ¿Sí? Esto nos hace visualizar acá de una forma muy gráfica, muy sencilla, de cómo funciona el relé Buchholz, ¿sí? Acá tenemos la cuba. Entonces, ¿qué es lo que se produce cuando se produce una falla interna? Como, a ver, la cuba, todo esto está lleno de gas, perdón, todo esto lleno de aceite hasta el tanque de expansión. Ahí tenemos el nivel de aceite, ¿verdad? Todo esto está todo lleno de aceite. Acá dentro el relé Buchholz también tiene ahí dos cámaras con dos flotantes y están llenas de aceite. Cuando se produce una falla interna en el transformador, ¿verdad? Por ejemplo, un pequeño arco eléctrico que se produzca internamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ese arco eléctrico tiene una temperatura lo suficientemente elevada como para volatil, es decir, para que ese aceite, ¿no es cierto?, se evapore y genere burbujas de gas, ¿sí? Por lo tanto, esas burbujas de gas que se van generando o que se pueden generar debido a que se produjo una falla interna, esas burbujas de gas lógicamente suben y quedan atrapadas en el relé Buchholz. Entonces, este relé Buchholz tiene dos flotantes, el flotador 1 y el flotador 2, y ahí vemos esos flotantes accionan un juego de contactos, o sea que cuando el flotador se mueve, el de la parte superior, ¿verdad? Porque se juntó gas, entonces se mueve el flotador, acciona o cierra unos contactos y esos contactos actúan sobre una alarma. Esta alarma puede ser, acá está representada como una alarma acústica, pero también puede ser una alarma visual, una luz, ¿no es cierto? Una luz roja que se enciende, cuidado, hay algún problema. Esto nos dice que hay algún problema en el transformador. ¿Qué está pasando? ¿Por qué motivo? Y por eso están generando burbujas de gas, ¿sí? Bueno, pero si esas burbujas son pequeñas y son pocas, quedan ahí almacenadas y lo único que saltó fue la alarma y no pasó más nada. Y si no pasó más nada es porque se ha producido alguna falla muy pequeña o se está produciendo una falla a lo largo del tiempo que no lo están detectando otro tipo de protección. ¿Estamos? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es revisar, ¿no es cierto? Ir al Buchholz y mirar el Buchholz. Esto tiene una mirilla, ¿ven? Acá se ve. Y tenemos una mirilla en la cámara superior y otra en la cámara inferior. Entonces la cámara superior ahí, si se juntan un gas, normalmente ese gas tiene un determinado color y dependiendo del color, esas burbujas son de, por ejemplo, si el color es un color amarillento es porque hay degradación, por ejemplo, de madera, hay degradación de madera. Si aparece un color gris claro, es que se está degradando papel o cartón. Y si aparece un gas, ¿no es cierto?, burbujas de gas un poco más oscuras, entonces ya estamos hablando de degradación del aceite propiamente dicho. ¿Qué es lo que sucede si se siguen juntando burbujas? Y bueno, se van a seguir juntando y llega un momento en que ahora va a actuar, ¿sí?, esas burbujas o esa cantidad de gas que se generó
va a hacer que actúe ahora ese flotante inferior, y cuando actúe el flotante inferior directamente, miren, ahora va a actuar, ven, sobre los relés que desconectan los dos interruptores, el interruptor de entrada y el interruptor de salida, o sea, el de alta y de baja tensión del transformador, dejándolo fuera de servicio, ¿sí? Esa es la forma en que actúa acá. Este esquemita es lo que nos representa. Entonces, primero, poca cantidad de burbujas. ¿Qué es lo que sucede? Y hay algún problema, suena la alarma. Si se detuvo, o sea que solamente llegamos hasta eso, bueno, va a haber que ir y va a haber que mirar, va a haber, acá algo está pasando, ¿verdad? Entonces, si no sigue avanzando, si no sigue la falla, bueno, ahí nomás se va a detener. Si sigue la falla, va a actuar el otro flotante, y cuando actúe el otro flotante directamente, va a desconectar el transformador, porque la falla ahora es una falla más grave. Entonces, si hay algo que no queremos, es que ese transformador lo sufra, ¿sí? Lo tiene que despejar. Bien. Bueno, entonces acá todo esto que yo les acabo de comentar, vamos a ir viendo, por ejemplo, cuáles son las posibles fallas que puedan ir generando esos gases, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles fallas que generan esos gases? Bueno, entonces acá tenemos a continuación diferentes casos que presentan y producen gases, ¿ah? En caso de una ruptura de una conexión. Bueno, a ver, ¿qué es lo que es esto de una ruptura de una conexión? Recordemos que los bobinados, ¿no es cierto?, de los transformadores tienen derivaciones. Esas derivaciones que las tenemos sobre, recordemos, el bobinado primario, o digamos de alta tensión más que primario, sobre el bobinado de alta tensión. Esas derivaciones, y son cables, son conductores que de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen que ir conectados a una parte del bobinado. Bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se une esa derivación o ese cable? Bueno, eso normalmente se hacen a través de soldadura. Recuerden que estamos hablando de transformadores de potencia. Recuerden que estamos hablando de transformadores por los que circulan una gran intensidad de corriente. Está bien, más en el secundario que en el primario, pero también van a haber intensidades de corriente importantes, ¿verdad? Entonces, si por algún motivo, ¿verdad?, esa soldadura con el transcurso del tiempo, ¿verdad?, y debido a que en esa soldadura es un punto de contacto de alta resistencia, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se puede ir achicando, se puede ir fundiendo, puede ir disminuyendo, ¿no es cierto?, esa sección de, digamos, de unión entre el conductor del bobinado y ese conductor, ¿no es cierto?, donde tengo la derivación que va al tap, ¿no es cierto?, al conmutador. Entonces eso puede dar lugar a que en algún momento ya se produzca un pequeño arco eléctrico. ¿Por qué motivo? A ver, recordemos, a medida que va disminuyendo esa sección de contacto, lo que sucede es que aumenta la densidad de corriente. Claro, si disminuye la sección, vamos a tener que, para una corriente constante, va a aumentar la intensidad de corriente que atraviesa, o la densidad de corriente que está atravesando esa sección, ¿verdad? Bueno, entonces eso puede producir un pequeño arco eléctrico, y ese arco eléctrico genera gas, ¿sí? Bueno, cuando se produce una falla de aislamiento con la masa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se puede producir una falta de aislamiento con la masa, cuando se produce una sobretensión, ¿sí? Una sobretensión. ¿Y debido a qué? Y bueno, una sobretensión porque falló el descargador, ¿sí?
falló el descargador y la sobretensión, ¿no es cierto? Esa descarga, que fue una descarga atmosférica, una descarga eléctrica atmosférica, produce esa sobretensión. O también a lo mejor puede ser cada vez que dijimos hay sobretensiones cuando se desconectan y conectan y desconectan grandes cargas, ¿verdad? Ahí también eso es se produce una sobretensión que ahí no actúa el descargador autovalvular, ¿verdad? Bueno, entonces esas sobretensiones pueden ir produciendo deterioro de la aislación, entonces llega un momento en que se produce un pequeño arco eléctrico entre ese conductor con la masa, ¿sí? Bueno, en otro caso, cuando se produce un cortocircuito interno, ¿verdad? Un cortocircuito entre conductores, un cortocircuito que se produce entre dos bobinados, uno de una tensión y otro de otra, o dos bobinados de distintas fases. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, ahí vamos a tener digamos, esa corriente me va a volatilizar una gran cantidad de aceite y me va a volatilizar también la parte de la aislación, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a producir una gran burbuja y esa gran burbuja de aceite, esa gran burbuja de gas va a actuar directamente sobre el flotante inferior. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, es como que se produce una explosión interior, ¿verdad? Entonces, en ese momento actúa el flotante inferior y lo desconecta al transformador, ¿eh? Bien, como vemos, es una protección que no es una protección tan rápida, ¿no? ¿Estamos? No es una protección tan rápida, o sea, se tiene que haber producido la, la falla para que se produzcan los gases y para que actúe el, el relevo. Bueno, en el aceite, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, se producen las modificaciones, ¿no es cierto?, en las propiedades químicas del aceite. Entonces, y bueno, por ejemplo, se reduce la rigidez dieléctrica, ¿no es cierto?, del aceite, ¿sí? Por envejecimiento, por lo que sea, porque también se van juntando, yo les había comentado que, por ejemplo, cuando con el tiempo, ¿no es cierto?, se van produciendo o generando pequeñas impurezas, se va generando de la misma cuba, de los mismos materiales, y todo eso va produciendo como un lodo en el fondo de la cuba, y bueno, y todo eso contamina el aceite, ¿sí? Bueno, entonces también ahí se pueden producir gases, otro motivo de producción de gases, y en todos los casos siempre tiene que actuar ese relebujo, ¿no? Las juntas entre los núcleos y las culatas, ¿qué es lo que es esto? El núcleo es donde, recordemos, el núcleo era donde tenemos los bobinados y núcleos o columnas, ¿no es cierto? Y las culatas o yugo es donde es digamos, la parte del circuito magnético que me une las columnas. Bueno, entonces, por ejemplo, recordemos que cuando vimos en un principio, yo les había comentado que todas esas, el paquete, se hace un paquete, ¿no es cierto? Un paquete de ese circuito magnético, esos paquetes están unidos con bulones, por ejemplo en las columnas, y en las culatas o yugos se prensan a través de dos perfiles
¿se acuerdan? Esos perfiles estaban unidos con tornillos, ¿verdad? Pero tenemos que para la parte de las columnas, ahí por ejemplo, se colocan tornillos. Bueno, pero esos tornillos tienen que tener una camisa de un material aislante, ¿no es cierto? Bueno, entonces por ahí, ¿qué es lo que sucede? Y sucede que esos materiales aislantes, que normalmente son materiales de plástico o materiales de plásticos duros, ¿sí? Por ahí se rompen o por el movimiento o por algún motivo, ¿sí? Se rompen, se parten. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, los tornillos pueden llegar ahí, quedan haciendo puentes entre las chapas. ¿Y qué es lo que aparecen? Bueno, aparecen grandes corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Y esas corrientes parásitas o corrientes de Foucault, que es lo que producen calentamientos localizados, ¿sí? Entonces, en esos calentamientos localizados, inclusive las chapas se funden entre sí, como será el calor que genera, que hasta inclusive esas chapas se pueden llegar a fundir entre sí. Y bueno, ese calentamiento, ¿no es cierto?, también produce gases. O sea, todos esos son motivos de la producción de gases. ¿Ah? Bueno, entonces, para completar, acá todo esto ya es lo que yo ya les expliqué cuando actúan. Y acá veamos otras cositas más que tiene. Acá tenemos una foto más, ¿sí? Se ve mucho mejor. Ahí tenemos el flotante de la parte superior. Acá tenemos el flotante de la parte inferior. Entonces, el que primero actúa es el de la parte superior. Ahí es donde se va juntando gas. Si la falla perdura, ¿sí? También se va a juntar en la parte inferior. Cuando actúe el flotante inferior, desconecta. Bueno, ¿qué es lo que más tenemos? Acá tenemos que tenemos, este es un grifo. Este grifo nos permite liberar los gases que tenemos acá, ¿sí? En la parte superior, esto está conectado, este grifo, y nos permite liberar esos gases. Y después tenemos este otro, ¿sí? Que también es una especie de conexión. Este I es para producir digamos, para probar el buffer, ¿sí? Esto es para probarlo in situ, o sea, en el lugar donde se encuentre, en el transformador, sin tener que sacarlo. Entonces, a través de una bomba de aceite, ¿verdad? Una bombita, se le hace circular aceite por acá. Entonces este aceite mueve los flotantes, y para ver si los contactos conectan y desconectan, ¿no es cierto? No tienen ningún inconveniente. Esto es para prueba. ¿Eh? Bueno, entonces ahí tenemos, este es el relebujo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos, ven, cuando se empieza a juntar el gas en la parte superior, otra figura. Ahí tenemos, se empieza a juntar el gas. Entonces, en este caso actúa, ¿sí? El flotante, va bajando el flotante, y cuando va bajando actúa sobre los contactos, ¿sí? Acá tenemos cuando, ¿sí? Se ha generado, por ejemplo, en este caso se está quedando sin aceite, ¿ven? Ven que acá tenemos que ha bajado el nivel de aceite, o sea que tiene una pérdida el transformador de aceite. Y si tiene una pérdida por algún lado de la cuba, por alguna junta, entonces se empieza a quedar sin aceite, y cuando se queda sin aceite también actúa el flotante inferior y lo desconecta, ¿sí? En el caso de que exista una falla interna, ¿verdad? Una falla interna, un cortocircuito, como una explosión interna, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora esa explosión que produce esa burbuja interna, o ese cortocircuito que se produjo internamente, produce, ¿no es cierto?, una gran presión. Y al generar una gran presión,
¿no es cierto? Esto actúa directamente sobre el flotante inferior, o sea, vamos a tener acá una correntada muy brusca de aceite, entonces actúa inmediatamente sobre el flotante inferior y eso que lo que hace que lo desconecte inmediatamente al transformador. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos las distintas situaciones. Vamos con la otra, relé de imagen térmica, ¿sí? Bueno, el relé de imagen térmica, bueno, entonces recordemos que el relé Buchholz, si no está la protección diferencial, entonces ahí vamos a tener que el relé Buchholz va a actuar cuando se produce cualquier falla interna dentro de ese transformador, ¿verdad? Cuando tenemos la protección diferencial, el relé Buchholz va a actuar como protección de respaldo, ¿sí? Protección de respaldo de la protección diferencial. Bueno, el relé de imagen térmica. ¿Por qué se denomina imagen térmica? Bueno, porque nos da una imagen de la temperatura de los bobinados o de los devanados, ¿sí? Esa temperatura de los bobinados, pero debido a la circulación de corriente que está circulando a través de él. ¿Estamos? Porque nosotros podemos tener una temperatura, ¿no es cierto?, debido a que el transformador, estamos en enero, hace 50 grados de temperatura, el transformador está ahí a la intemperie, al sol, y bueno, se calienta el transformador, se calienta el aceite, y vamos a tener que el aceite va a estar a una temperatura elevada, ¿verdad? Bueno, no, la imagen térmica no detecta esa temperatura, sino lo que detecta es temperatura debido a la circulación de corriente. ¿Eh? Bueno, ¿en qué consiste ese relé de imagen térmica? O sea que esto, a ver, ¿cuándo actúa este relé de imagen térmica? Cuando se produce una sobrecarga o sobreintensidad. O sea que el transformador empieza a trabajar sobrecargado, ¿sí? Entonces, luego de un determinado tiempo que ese transformador está trabajando sobrecargado, bueno, ya va a empezar a tener problemas en la aislación, entonces ahí actúa la imagen térmica y lo va a desconectar. ¿Eh? Lo va a desconectar. Acá tenemos en qué consiste. Acá tenemos el esquemita de la imagen térmica, es este que está acá. Y acá lo tenemos puesto sobre el transformador. ¿Ven? Acá tenemos, ¿sí?, el tanque de expansión, tenemos el Buchholz. Acá tendríamos, ¿sí?, los bobinados de alta, ahí tenemos el aislador y el bobinado de alta tensión, y acá tenemos el de baja tensión, ¿sí? Ahí aparece representado un transformador de intensidad, aparece representada una resistencia, y ahí tenemos la parte de el termómetro, el medidor de temperatura, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos ahora un poco más explícito. Acá está la representación del bobinado a proteger. Ahí tenemos la representación de un transformador de intensidad, por eso es que actúa por sobrecorriente, porque ¿cuál es el funcionamiento? Bueno, acá tenemos este transformador de intensidad, me reduce la corriente, esa corriente la hace circular a través de esta resistencia, esta es una resistencia calefactora, y ahí tenemos un termómetro de bulbo y capilar. Este termómetro es un termómetro de bulbo y capilar, este es el bulbo, todo esto está introducido, está todo esto trabajando dentro, ¿no es cierto?, de la cuba, ¿verdad? O sea que está trabajando a la temperatura del aceite. O sea que esta resistencia calefactora me va a estar irradiando calor de acuerdo a la corriente que tengamos o que esté circulando a través de este transformador de intensidad. Entonces, si el transformador está trabajando en condiciones normales de funcionamiento, lógicamente, esto está calibrado para que la cantidad de calor que libera por efecto Joule
¿no es cierto?, calienta ese bulbo y este bulbito me marca acá un determinado valor de temperatura. Y aparte de marcar, esto también tiene contactos. Esto no es un relojito solamente que estamos mirando a ver qué temperatura tiene, sino que ese medidor, aparte de poder observar la temperatura, también tiene contactos, ¿sí? Contactos auxiliares que cierran y abren circuitos. Por lo tanto, si nosotros tenemos que se produce una sobrecarga en el transformador debido a una intensidad de corriente por encima de la nominal, un determinado lapso de tiempo, la cantidad de calor irradiada va a calentar al bulbo. El bulbo, ¿no es cierto?, va a hacer mover la aguja y esa aguja va a actuar sobre contactos. Esos contactos, ¿sobre quién van a actuar? Y bueno, van a actuar de la misma manera que el relé Buchholz, pueden actuar sobre una alarma o directamente actúan sobre el interruptor principal que me va a desconectar el transformador. ¿Está claro? ¿Se entiende? O sea que acá tenemos, ¿ven? Esta es la imagen térmica. Acá tenemos el relojito, ¿sí? Ahí está el relojito. Acá tenemos la parte de la bornera, ¿sí? Esa bornera, ahí es donde tenemos los contactos. Bueno, a partir de ahí se hace la conexión para que cuando llegue a una determinada temperatura mande una señal de alarma, o cuando llegue a otro valor de temperatura directamente lo desconecte al transformador. Actúa sobre el, el relé, ¿no es cierto?, del interruptor principal y lo desconecta a ese transformador. ¿Se entiende esto? A ver, otra cosa, a ver, ustedes están viendo, ¿no es cierto?, esto decimos acá tenemos un transformador de intensidad y todo esto. Bueno, los transformadores, estos transformadores de potencia, cuando se fabrican, se lo fabrica y ya se prevé las protecciones que va a tener. ¿Estamos? Después, no es que después nos tenemos que acordar y decir, ah, no, había que ponerle una protección de tal tipo. No, el fabricante ya cuando lo fabrica, lo va a fabricar con tal infraestructura para tales protecciones. ¿Estamos? Entonces, todo esto, lógicamente, cuando ya se construyó el transformador, ¿no es cierto?, se previó todo este tipo de conexiones internas. Digo por el tema de ese transformador de intensidad, ¿verdad? Termómetros. También se mide la temperatura del aceite, ¿sí? Aparte de tener el relé de imagen térmica, también podemos ponerle termómetros, y estos termómetros, ¿qué es lo que puede ser? Y bueno, pueden ser termómetros o de bulbo y capilar directamente, un termómetro como esto que actúe directamente metido en el aceite sin ninguna resistencia calefactora. Entonces ya no tenemos una imagen térmica, sino lo que vamos a tener es un medidor de temperatura del aceite. ¿Está? También se suelen, esto cuando también se fabrican los transformadores, también se suelen colocar termoresistencias, ¿sí? Termoresistencia, no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, ustedes, bueno, no sé si, bueno, eso lo ven en la parte de instrumentación en quinto año, ¿sí? En instrumentación y control automático, ahí ven toda esta parte. Pero bueno, existen sensores de resistencia que son termoresistencia. Comúnmente la que más se utiliza es una PT100, que es una termoresistencia de platino, que tiene una resistencia interna de 100 ohm a 0 grados, por eso se denomina PT100. Bueno, y son esas termoresistencias, se las coloca internamente en lugares estratégicos, en los bobinados o en la parte de los conductos de aceite, para registrar la temperatura en distintos puntos más, digamos, los puntos más comprometidos por temperatura. Está como, por ejemplo, esos puntos más comprometidos
Normalmente es a la mitad de los bobinados y entre los bobinados de alta tensión y baja tensión, ¿sí? Ahí van conductos de refrigeración y en esa zona es donde, digamos, mayor temperatura hay. Claro, mayor temperatura porque, y bueno, porque ahí están aportando calor el bobinado de alta y el bobinado de baja. ¿Está? Y esos conductos, es decir, esa separación no puede ser una separación muy grande. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque nos va a dar un transformador muy grande. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, se lo lleva al límite. Entonces, en esas partes es donde tenemos las mayores temperaturas. Por lo tanto, bueno, en esas partes se suelen colocar esas termoresistencias para poder medir la temperatura que se tienen en esos puntos, ¿verdad? Y bueno, y si no la otra, lo más común es que vengan ya con una vaina, con un determinado lugar para poder introducir estos termómetros, ¿verdad? Y simplemente nos mide la temperatura del aceite dentro de la cuba. Acá tenemos, ¿ven? Se dan cuenta que es muy, muy parecido a la, a la imagen térmica, al relé de imagen térmica. Bueno, este es simplemente un, un termómetro de bulbo y capilar. ¿Ah? También tienen conexiones eléctricas, ¿sí? Tienen conexiones eléctricas. ¿Ven que aparecen dos agujitas ahí? Una blanca y una roja. Bueno, normalmente la roja es la que me va a dar la temperatura, por ejemplo, o la temperatura de disparo o la temperatura de alarma. Sí, nosotros queremos que si cuando llega esa temperatura que me avise, algo pasó, algo anda mal, entonces nos avisa, o también puede ser que lo calibremos para que si llega a un valor de temperatura, que directamente lo desconecte al transformador. ¿Estamos? Entonces, todas estas protecciones son protecciones que tienen conexiones eléctricas. ¿Ah? Vamos a la protección diferencial. La protección diferencial, esta como les decía es la más importante, aparece como 87T. Y bueno, como protección diferencial, actúa por diferencia entre dos corrientes, ¿sí? El disyuntor diferencial que nosotros tenemos en nuestras casas también es una protección diferencial. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque actúa cuando hay la diferencia entre la corriente de entrada al domicilio y la de salida a través del cable de retorno, hablemos de una instalación monofásica, cuando esa diferencia de corrientes es distinta de cero, o sea, la diferencia entre las dos me da un valor distinto de cero, ahí es cuando detecta que ha habido una falla a tierra, una fuga a tierra, entonces la protección actúa, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo conceptualmente, por eso se denomina protección diferencial, pero bueno, esto es la protección más cara, es la protección más difícil de calibrar y es la protección que hay que tener en cuenta una cantidad de variables este, para, para su programación. Todas estas protecciones, hoy en día esta protección diferencial es una caja en donde tiene un software, es como si fuese algo parecido a una computadora. ¿Está? Entonces tenemos que calibrar una serie de parámetros, es decir, hay que calibrar varios parámetros. Yo les voy a comentar algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para que realmente para que la protección actúe cuando hay una falla y no cuando detecta otra variación, otra diferencia entre corrientes que no corresponde a una falla, ¿sí? Acá tenemos el esquemita, este es el esquemita eléctrico que tenemos, ahí está el transformador,
¿sí? Acá, y tiene dos transformadores de medición. Estos transformadores son transformadores de intensidad, uno a la entrada y otro a la salida del transformador, como están representados en las dos figuras, ¿sí? Esta sería la representación. Fíjense que esos puntitos que aparecen ahí nos indica la polaridad. Cuidado, hay que conectarlo correctamente a esos transformadores de medición, respetando la polaridad que indica el fabricante, porque, bueno, si le cambiamos la polaridad, esto no funciona, ¿sí? Directamente para cualquier funcionamiento normal me va a detectar que es una falla y va a estar actuando permanentemente y me va a estar sacando de servicio el transformador, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten? Miren, acá tenemos una corriente que está entrando al transformador y una corriente que está saliendo. Por lo tanto, a través de estos transformadores de medición, hacemos que la corriente, ¿no es cierto?, que esa relación de transformación tiene que ser tal, imaginémonos que es un transformador reductor, por lo tanto la tensión de entrada y la relación de la tensión de salida son distintas. Por lo tanto, las corrientes que vamos a tener a la entrada y la corriente que tenemos a la salida son distintas. Entonces se colocan dos transformadores de intensidad, lógicamente de distinta relación de transformación, de forma tal que los dos en el secundario me den la misma intensidad de corriente. ¿Ven? Acá me circulan, ¿ven? 5 amperes por este transformador y en este otro también 5 amperes. Cuando nosotros tenemos que la corriente es la misma en el transformador de intensidad 1 y en el transformador de intensidad 2 o entrada y salida del transformador, vamos a ver que la corriente va a circular, ¿no es cierto?, por esos dos transformadores, la misma corriente, y no se va a derivar ninguna corriente por la parte diferencial. Acá es donde tenemos la parte de disparo, la parte diferencial. Entonces, cuando se produce algún defecto, alguna falla, ¿qué es lo que va a suceder? Y bueno, lo que sucede inmediatamente, que estas corrientes que nosotros teníamos el mismo valor, ya no pasan a ser el mismo valor, tienen valores distintos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo que va a pasar ahora es que a través de esa corriente diferencial, que es la que pasa a través del disparo de la protección, va a ser que ese transformador, ¿no es cierto?, esa protección hace que el transformador se dispare, actúa sobre el interruptor principal y hace que el transformador salga de servicio. ¿Estamos? Bueno, entonces, este es, digamos, la explicación elemental y básica, ¿no es cierto?, de cómo funciona esta protección, ¿sí? Esta protección diferencial. Pero bueno, tenemos que hacer algunas consideraciones. Yo acá, esto como les digo, esta protección es una protección muy compleja, es una protección que hay que tener cantidad de variables y yo les voy a nombrar algunas de esas variables para las cuales la protección no tiene que actuar. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque, por ejemplo, fíjense, ¿qué es lo que pasaría si se modifica a través del conmutador, se modifica la relación de transformación? Y si se modifica la relación de transformación, estamos modificando la relación de corrientes entre primario y secundario, ¿verdad? Ya tengo dos corrientes distintas. Y si esas dos corrientes las modifiqué, quiere decir que también estoy modificando las corrientes que están circulando a través de la protección y quiere decir que ahora voy a tener corriente diferencial. Entonces la protección va a actuar. Pero no fue una falla. Lo único que pasó es que se produjo una conmutación
debido a que varió la carga. Y recordemos, a ver, que en los transformadores de potencia, recordemos que el conmutador automático, ese conmutador está actuando permanentemente. Está, o sea, actúa, es decir, periódicamente, es decir, en el día actúa, pero actúa muchas veces en el día. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Y porque cada vez que se me modifica la carga, vamos a estar, ¿no es cierto? Ese conmutador va a ir también modificando la relación de transformación para poder mantener la tensión de salida constante, ¿verdad? Porque nosotros le tenemos que mantenerle constante la tensión a la carga. Entonces, cada vez que se produzca la conmutación, y bueno, va a detectar una corriente diferencial, entonces actuaría, ¿verdad? Bueno, la corriente diferencial nunca es cero. La corriente diferencial va a tener un determinado valor, ¿sí? Y aparece otro término que es la corriente de restricción. La corriente de restricción es aquella corriente que se debe programar, ¿no es cierto?, en esta protección diferencial, de manera tal que cuando aparece hasta ese valor de corriente de restricción, significa que no ha habido una falla. ¿Estamos? Entonces esa corriente de restricción puede tener un valor de varios amperes. O sea que la corriente diferencial nunca va a ser cero, sino que aparece esa corriente de restricción que dice hasta este valor no es falla. A partir de este valor ya se toma como falla y ahí sí actúa la protección, ¿sí? Otro, por ejemplo, entonces esa es una situación cuando actúa, ¿no es cierto?, el cambiador, ¿verdad?, el cambiador de taps o el conmutador. Otra situación también que se plantea, por ejemplo, cuando el transformador sale de servicio. Si el transformador, por algún motivo, una falla, salió de servicio, actuó la protección diferencial, y el transformador salió de servicio. ¿Y luego qué hay que hacer? Bueno, hay que ponerlo en servicio de nuevo. ¿Y cómo se pone en servicio? Bueno, primero se lo alimenta el transformador, ¿sí? Se lo alimenta desde el primario. O sea que vamos a tener esa corriente de vacío o esa corriente de magnetización, y una vez que el transformador ya está trabajando en vacío, luego se conecta la carga. Entonces, si ustedes se imaginan que yo tengo corriente en el primario y no tengo corriente en el secundario, eso significa que la protección, la corriente diferencial va a ser distinta de cero. Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Y bueno, va a hacer que actúe la protección diferencial. En definitiva, nunca voy a poder poner en funcionamiento ese transformador. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, pero aparte de eso, acá hay otro problema importante, ¿sí? Ya vemos esto de qué protege, ¿estamos? Ya vemos esto de qué protege. Sino que quiero terminar con esta idea de cuando el transformador se lo conecta, ¿no es cierto?, en vacío, porque se va a restablecer el servicio, entonces aparece una corriente que se denomina corriente de inserción o inrush, ¿sí? Esta corriente de inserción o inrush es una corriente que genera picos muy elevados. Bueno, esta es una representación de esa corriente de inserción. Nosotros acá no nos vamos a poner a estudiar la corriente de inserción, de cómo es, no, nada de eso. Lo único que la vamos a nombrar, ¿sí? Y es una corriente que se produce cuando se excita, ¿no es cierto?, el transformador
se lo conecta a una tensión y aparece, aparece esa corriente de vacío. Esa corriente de vacío, en un principio, genera picos de corrientes muy elevados, ¿sí? Picos de corrientes muy altos. ¿Cuántos esos picos de corriente? Y puede llegar a ser varias veces el valor de la corriente nominal. Inclusive puede llegar a ser hasta 10 veces el valor de la corriente nominal. Pero estos picos son picos, ¿no es cierto?, que tenemos en los primeros ciclos. Esos picos se atenúan rápidamente. ¿Estamos? Estos picos son estos que estamos viendo acá abajo, estos picos que aparecen ahí, ¿sí? Son picos que se atenúan rápidamente. Entonces, esto, la protección diferencial no lo tiene que ver como una falla. Bueno, esto también, esto se los comento, estos picos de corriente, es decir, es una corriente, digamos, es una corriente alterna, senoidal en realidad, esa corriente de vacío, como ya la habíamos estudiado, es una corriente de vacío que, bueno, digo senoidal, en realidad no era senoidal, estaba deformada, acá tenemos la forma, ¿se acuerdan esto? Ahí la estoy siguiendo, ¿ven? Entonces, esa corriente que lo que tiene armónicos. Bueno, la segunda armónica es la que genera estos picos. Estos picos de corriente los genera la segunda armónica. Entonces, esta protección diferencial, ¿no es cierto?, se la programa es decir, la programación que se hace es que cuando se presentan esos picos en la segunda armónica, ¿no es cierto?, la protección se bloquee, o sea que no dispare, ¿sí? Eso es lo que se hace en este tipo de protección. Vuelvo a repetir, todo esto tiene todo un estudio muy, muy detallado, muy extenso. El tema de meterse con la protección diferencial es algo muy, muy complejo. Es muy difícil de calibrar para que funcione correctamente y no saque de servicio al transformador por cualquier fluctuación o variación que no ha sido una falla. ¿Estamos? Pero bueno, nosotros vamos a ver solamente los conceptos básicos, ¿sí? Como para que tengamos una idea. Bueno, una vez que ya les comenté esto de la corriente de inserción o corriente de inrush, ¿no es cierto? Veamos ahora de qué protege. Bueno, lógicamente que va a proteger de cualquier cortocircuito, ¿no es cierto?, internamente, ya sea un cortocircuito bifásico o un cortocircuito trifásico. ¿Qué significa? Ahí un cortocircuito, por ejemplo, entre bobinados de alta y baja de una fase, cortocircuitos entre dos fases distintas, ¿sí? Entonces, también detecta, por ejemplo, cortocircuitos entre espiras. Esto cuando entre dos espiras aparece una, por ejemplo, se deteriora la aislación entre espiras contiguas, ¿verdad? Ahí es donde se produce un arco eléctrico, un pequeño arco eléctrico, y bueno, eso lo detecta la protección diferencial, ¿sí? Esos arcos eléctricos internos, ¿verdad? Y si son muy, muy pequeños, ahí actúa el relebujo, ¿sí? Porque por ahí esos cortocircuitos entre espiras son tan pequeños que no producen corrientes diferenciales, ¿está? O la corriente diferencial que genera está dentro de la corriente de inserción. Pero ¿qué es lo que van a generar esos pequeños arcos eléctricos? Van a generar burbujas, van a generar gas. Entonces es por eso que ahí actúa el relebujo que está actuando como respaldo de la protección diferencial, ¿eh? Bueno, cualquier cortocircuito a tierra también, tenemos un cortocircuito a tierra, aparece esa corriente diferencial entre la entrada y la salida. O sea que todo eso que sucede dentro del transformador
¿no es cierto?, me lo va a proteger esa protección diferencial. Bien, bueno, esto de las corrientes de inserción ya estaría. Vamos ahora a la protección de sobrecorriente, ¿sí? La protección de sobrecorriente es cuando aparece una corriente por encima del valor nominal. Bueno, esa corriente por encima del valor nominal puede ser una corriente que crece bruscamente debido a un cortocircuito, o puede ser también una corriente que crece gradualmente, ¿no es cierto?, como una sobrecarga. Bueno, entonces la protección de corriente instantánea es la protección 50, esta, y la protección actúa, ¿sí?, acá, esto actúa cuando, por ejemplo, se produce un cortocircuito en la línea, un cortocircuito externo, ¿sí? Estas actúan, a ver, un cortocircuito externo, porque si en la protección diferencial, fíjense, volvamos un poquito acá a esta gráfica, si aparece un cortocircuito en la parte de la línea, por ejemplo acá, esa corriente de cortocircuito va a entrar y va a salir del transformador. O sea que no me produce diferencia, la protección diferencial no la va a ver, la va a ver pasar solamente. ¿Estamos? Entonces es por eso que ahí es donde tiene que actuar esa protección, ¿no es cierto?, de sobrecorriente. Bueno, los cortocircuitos externos, esto puede actuar cortocircuitos otra vez trifásicos, bifásicos y monofásicos atirantes, ¿sí? Cualquier tipo de cortocircuito, ¿sí? Bueno, esto es importante también, los ajustes en las protecciones, ¿no es cierto? Esos ajustes en las protecciones, ¿por qué motivo? Porque aparte de tener esta protección en transformador, recordemos que la línea también tiene que tener su propia protección. Si se produjo un cortocircuito en la línea, lo conveniente o lo correcto es que actúe la protección de la línea. Pero si no actúa la protección de la línea, nosotros no queremos que esa falla se nos meta al transformador, entonces por eso que tiene que actuar esta protección de sobrecorriente. ¿Ya? La otra, protección de corriente temporizada, esta también sería lo mismo, esta protección sería, digamos, va a actuar de la misma forma que actuaría la imagen térmica. ¿Está? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque cuando se lo somete a una sobrecarga al transformador, actúa esa, ¿no es cierto? Vamos a tener esa corriente que es superior a la corriente nominal, pero que va creciendo gradualmente, ¿sí? Es una protección de tiempo inverso. ¿Qué significa eso? Bueno, la curva de protección es una hipérbola. A medida que mayor es la corriente, menor es el tiempo en que actúa. Mientras menor, o sea, tiempo en el eje de las X, corriente en el eje de las Y, a medida que tengo mayor tiempo, es decir, a medida que tengo menor corriente voy a tener mayor tiempo de actuación y viceversa. Bien, esta protección, como les dije, se instala ¿de qué lado? Y se instala en el primario del transformador. ¿Por qué motivo? Bueno, por lo mismo que les dije recién, ¿sí? Lo mismo que vimos acá. Si la corriente, ¿no es cierto?, se produce la falla en la parte de la línea, vamos a tener que esa sobrecorriente la vamos a tener acá en el primario. Si nosotros hemos colocado la protección, entonces va a detectar y directamente no va a permitir que ingrese al transformador. ¿Eh? Acá tenemos un esquemita, ¿ven? Este sería el bobinado primario. Acá tenemos los relés, acá tenemos la corriente, este directamente estaría actuando sobre la bobina, la corriente, y ahí esta bobina del relé hace que actúe y desconecte el interruptor principal, ¿ven?
En caso de que tengamos una corriente muy grande, se colocan transformadores de estos transformadores de protección, transformadores de intensidad de protección. Los transformadores de intensidad de protección son distintos a los transformadores de intensidad de medición. ¿Estamos? Los transformadores de intensidad de medición son transformadores que se saturan con corrientes, ¿sí?, por encima del valor de la corriente nominal del transformador. Los transformadores de medición, ¿sí?, el punto de saturación está muy por encima de esos valores nominales, ¿no es cierto?, de ese transformador. Bueno, acá tendríamos la protección, ¿no es cierto?, actuando sobre el interruptor principal. Ese sería el relé, ¿no es cierto?, de protección de sobrecorriente. Bien, protección contra sobreflujo. Esto ya se los expliqué, simplemente, ¿no es cierto?, es una protección que actúa sobre la relación tensión-corriente. Está censando la relación, perdón, tensión-frecuencia. Censando la relación tensión-frecuencia. Por lo tanto, ¿sí?, si hay una sobretensión, ¿verdad?, una sobretensión, lo que va a producir es un exceso de flujo. ¿Está? Y si hay una disminución en la frecuencia, también va a producir un exceso de flujo. El problema está que tengamos un sobreflujo, no un flujo por debajo del nominal. Entonces hay que protegerlo, ¿no es cierto?, debido a lo que comentaba anteriormente también, al tener un sobreflujo, ¿qué tenemos? Y tenemos un mayor calentamiento del núcleo. Y ese mayor calentamiento del núcleo, ¿no es cierto?, digamos, ese calor se disipa hacia los bobinados. Entonces me termina degradando la aislación. Bien, protección de falla a tierra cerca del neutro. Bueno, esta también es una protección diferencial. Yo simplemente, fíjense, en 87 GD de ground, ¿sí?, de tierra. Bueno, esta es otra protección diferencial, nada más que me protege cuando se produce una fuga, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto se utiliza en las conexiones estrellas, cuando se produce una fuga de corriente cerca del neutro. O sea, en la parte de los bobinados que están cerca, a ver, del neutro, del centro de la estrella, que están cerca del centro de la estrella, que es donde se conecta el neutro, ¿cierto? Bueno, ahí son corrientes de fuga muy pequeñas, y esas corrientes de fuga pequeñas no las detecta la protección diferencial. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque están dentro de la corriente de restricción. Entonces, no la detecta la protección diferencial. Entonces, bueno, esta es otra protección que se coloca para ese tipo de fallas. Bien, por último, para ir terminando con las protecciones, andamos con el tiempo, vamos a terminar justito. Protección de la cuba a tierra. Hay que proteger la cuba ante la puesta a tierra, ¿verdad? Fíjense, acá tenemos un esquemita del transformador. Estos transformadores normalmente están apoyados sobre materiales aislantes, ya sea que son las ruedas, o si las ruedas son metálicas se los tiene que poner sobre una zapata aislante, de forma tal que no quede conectado a tierra la cuba. La cuba no tiene que estar conectada a tierra porque, y bueno, pues le vamos a hacer una puesta a tierra especial. Entonces, esa puesta a tierra, ¿en qué consiste? Consiste en hacer pasar el cable de tierra a través de un transformador de intensidad, ¿sí? Y ese transformador de intensidad, es decir, el primario, que estaría representado acá como primario, que es el que se conecta a tierra, simplemente es un cable que está conectado a la cuba y que va conectado a tierra.
ese cable pasa por un transformador de intensidad en donde el primario es ese cable solamente y luego tiene un secundario y ese secundario está conectado a un relé. O sea que cuando se produce una fuga a tierra, por cualquier motivo que sea, por una falla interna, una falla externa debido a algún animal o debido a lo que sea, ¿verdad? Esa fuga a tierra no se va a ir a través de la rueda, no se va a ir a través de la rueda, sino que se va a ir pura y exclusivamente a través de ese cable de puesta a tierra. Por lo tanto, ahí va a actuar ese transformador toroidal de intensidad actuando sobre el relé, ¿no es cierto?, de la protección o del interruptor principal. ¿Ah? Bien, acá tenemos un esquemita eléctrico de cómo es, ahí tenemos el transformador de potencia con todos sus ventiladores, ¿ven? Y por ejemplo, acá tenemos los interruptores. Acá tenemos, estos son los interruptores principales. O sea que todas las protecciones del transformador van a actuar sobre los relés que accionan, ¿sí? O sobre el relé que acciona estos interruptores, ¿sí? Estos interruptores, acá tenemos, pueden ser de dos tipos estos interruptores, se lo denominan tanque vivo, tanque muerto, esto simplemente o por ahí de pequeño volumen de aceite o de gran volumen de aceite. Estos son los más comunes que se encuentran, que son los de pequeño volumen de aceite o de tanque vivo. Fíjense, ahí está el transformador y acá tenemos el interruptor, ¿ven? Este es el interruptor. Acá tenemos la conexión por arriba y acá tenemos la salida por debajo. ¿Está? O al revés, entramos por acá y salimos por allá. Ahí es donde tenemos la parte del interruptor. Esta parte es del interruptor. Toda esta otra de abajo es la parte de accionamiento. Acá tenemos el sistema, acá donde tenemos la parte de el relé de accionamiento de estos interruptores. Actúan los tres a la vez. ¿Sí? Tiene todo un sistema de palancas, un sistema de desconexión que tienen que desconectar los tres a la vez. Ahí adentro, digamos, lo que desconecta es un vástago, ¿no es cierto?, de cobre, que sería este que estamos viendo acá a ver, este que estamos viendo en celeste, que está conectado ahí con esto, ¿sí? Con este otro, es decir, es como un perno dentro de otro, en donde el rojo, este rojo, va dentro de este celeste, ¿ves? Entonces, acá está introducido y acá el sistema de palanca, ven acá arriba, que se ve esa partecita celeste y acá no se ve. ¿Por qué? Porque acá ya actuó el interruptor, ¿ven? Ahí desconectó. Todo esto lógicamente tiene que tener una cámara apagachispa, ¿ven? ¿Por qué? Porque lógicamente que acá cuando se abre, esto produce, ¿no es cierto?, un arco eléctrico importante. ¿Eh? Bueno, esto pueden ser con, digamos, la cámara apagachispa puede ser en aceite, puede ser en hexafluoruro de azufre o puede ser en vacío. ¿Está? El más barato es en aceite, luego tenemos el hexafluoruro de azufre y por último los más caros, que son los últimos que han salido, que son los de vacío. ¿Eh? Se produce un vacío ahí adentro, por lo tanto, si no hay oxígeno, no hay arco eléctrico. Bien, por último, dijimos que había que proteger la cuba de por ejemplo, de una sobrepresión, porque se produjo internamente, ¿no es cierto?, un cortocircuito interno y, bueno, se produce una sobrepresión. Entonces, para eso se colocan válvulas de alivio. Esas válvulas de alivio pueden ser válvulas directamente válvulas con diafragma, o pueden ser también, es muy común ver un caño que sale por la parte superior, es un caño de un determinado diámetro, un diámetro importante,
que sale por la tapa superior del transformador, hace una U y va por el costado del transformador hasta el piso donde se encuentra ese transformador. Está normalmente dentro de una pileta. Esa pileta es una pileta que está toda rellena con ripio, con arena. Entonces es una válvula de alivio, esa es una válvula de alivio. ¿Por qué? Porque ese caño tiene una membrana, entonces esa membrana soporta hasta una determinada presión. Si se produce una sobrepresión importante, se rompe la membrana y todo el aceite, ¿no es cierto?, se libera a través de ese caño. Por eso les digo que llama la atención por ahí, porque se ve un caño de una sección importante. Y bueno, muchas veces uno se pregunta, ¿y eso para qué es? ¿Para qué tiene que tener un transformador, un caño en la tapa, ¿no es cierto?, de la cuba? Bueno, justamente eso es una válvula de alivio, entonces todo ese aceite va a parar y queda contenido en esa pileta donde se encuentra ese transformador. Bueno, por último tenemos medidores de nivel de aceite. El medidor de nivel de aceite lógicamente va en el tanque de expansión. Por ahí vienen los medidores de nivel de aceite. Se colocan de dos tipos, uno visual, en donde se puede observar de afuera el nivel que tiene, ¿no es cierto?, ese tanque de expansión, y también eléctrico, ¿sí? Se suelen colocar en estos transformadores de los dos, ¿sí? No cuesta nada, son muy baratos. Y el medidor de nivel de aceite, como este, que estamos observando, bueno, tiene conexión eléctrica porque también puede actuar sobre el sistema de protección si el transformador se queda sin aceite, ¿sí? Bueno, pero si se queda sin aceite, o va a actuar el medidor o va a actuar el relebujo, ¿estamos? Porque los dos van a estar presentes. Bien, por último, lo último que tenemos en el tanque de expansión es el secador de aire, como ese filtro, ¿no es cierto?, que parece que es un secador de aire, que lo que tiene internamente tiene sílica gel. ¿Estamos? Esa sílica gel lo que hace es, hace absorbe la humedad del aire, la humedad del medio ambiente, porque lógicamente el tanque de expansión tiene que estar a presión atmosférica, ¿verdad? Presión atmosférica, por lo tanto, ¿para qué? Y bueno, para que pueda, ¿no es cierto?, absorber las fluctuaciones en el nivel de aceite, ya sea porque el aceite se calienta, se expande, o cuando está trabajando descargado el transformador, el aceite, ¿no es cierto?, se contrae, por lo tanto disminuye el nivel. Entonces esas variaciones de nivel tienen que ser absorbidas y de esta manera lo absorbe estando a presión atmosférica normal, ¿no? Entonces, la sílica gel absorbe la humedad, pero abajo tiene un depósito y ese depósito que tiene abajo es de aceite. Por lo tanto, el aire pasa a través de ese, es decir, puede pasar solamente a través del aceite y a través de la sílica gel. Entonces, las partículas en suspensión que tiene el aceite, las partículas de tierra, ¿no es cierto?, del medio ambiente, la polución y todo eso, la absorbe ese aceite que tiene en la parte inferior, y la sílica gel absorbe la humedad. Esa sílica gel, cuando está en condiciones, es de color azul. Cuando toma un color rosado es cuando se ha saturado. Se saca el filtrito, se lo cambia, se le pone uno nuevo y se lleva ese y se lo somete a temperatura, se lo mete a un horno un determinado tiempo, entre 150 y 200 grados, y se restablece otra vez la sílica gel. Pierde la humedad y vuelve a tomar ese color celeste que nos indica que no tiene humedad. Bueno, muy bien, justo, ¿sí? Me pasé unos minutitos. ¿Se entendió? ¿Todo bien?
Sí, profe, todo bien, se Bueno, entendió. como les decía, todo esto es descriptivo, todo esto tiene mucha charla, mucha conversación, mucha, digamos, explicación así, digamos acá, no hay fórmula, no hay nada, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya servido, que tengan una idea de las protecciones, cómo funcionan, para qué sirven, qué transformador la puede llevar y qué transformador no la puede llevar, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe, el lunes que viene al final sí hay clases, ¿no es cierto? Sí, 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 porque se suspendió el feriado puente ese, así que empezaremos el lunes que viene empezaremos con motor asincrónico, ¿sí? Así que clases normales el lunes que viene. Bueno, Bueno, profe, hasta luego. bueno, muy bien, que anden bien.